A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros mientras el Señor habla a tu vida a través de su palabra. Quiero amar, dígale esta mañana, como Él quiere que le ame, aleluya, como está escrito en su mandamiento santo. Yo quiero amarle con todo mi corazón. Yo quiero amarle con mi alma y con mis fuerzas. Con todas mis fuerzas yo le amaré. Sí le amaré, sí le amaré. ¿Cuánto le aman a Él en esta mañana? Gloria al nombre del Señor. Padre, en esta mañana te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Mateo capítulo 16, versículo 13. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, dice, mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Amén. Dios, ayúdanos en esta hora, en este tiempo, Señor, te damos gracias, porque todavía se necesita de la revelación de tu palabra, para que nosotros podamos entender, Señor, oh Dios, este mensaje, para que nosotros pudiéramos entender esta palabra, Señor, para que nosotros pudiéramos ver el tiempo que estamos viviendo. Señor, ayúdanos en estos momentos, Señor, aumenta nuestra fe, guárdanos de todo mal, Señor, y ahora cuando vamos a hablar tu palabra, que tu palabra corra y sea glorificada, porque lo estamos pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Hay algo muy importante, hermano, verá, que se pasa por alto. Y a veces nosotros queremos convencer. Hay una parte en la Escritura donde el Señor dice: esfuérzalo. Es diferente, porque verdad que usted no puede convencer a nadie, ¿no? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que viene para redarguir y para convencer al mundo. Amén. Porque una persona, el único que lo puede convencer en cuanto a su palabra es Dios. Amén. Nada más, y eso lo hace Dios por medio de la revelación de su palabra. Amén. Caín dice que ofreció frutos del campo y Dios no lo recibió. Pero Abel, verá, ofreció un cordero. Y el hermano Branham dice: si usted se fuera puesto a ver entre el sacrificio de Abel y el sacrificio de Caín, el sacrificio de Caín era muy hermoso, muchas frutas, muchas flores, una cosa, hermano, muy pomposa. El sacrificio de Abel era más drástico, era más fuerte. ¿Por qué? Dice, porque tuvo que agarrar un cordero.
Y no habían cuchillos ni habían sierra. Dice el profeta, creo yo, dice el hermano Branham, que afiló una piedra. Será el sacrificio, imagínese usted. Dice, afiló una piedra y empezó a golpear. Y a golpear el cuello. Y a golpear el cuello del corderito mientras el corderito pataleaba, balaba ahí y esparcía la sangre. Era impresionante, gloria a Dios. Pero dice que Dios le agradó ese sacrificio. ¿Sabe por qué? Dice, porque Él lo estaba haciendo con revelación. Amén. Él estaba tomando ese cordero y ese cordero estaba representando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso fue que sufrió tanto ese corderito para morir en el altar. Porque estaba representando al Señor y dice que el Señor, ¿verdad?, también fue molido por nuestros pecados. Amén. Y eso fue lo que Dios, ¿verdad?, requirió. Y ahí estuvo la diferencia. No fue porque Caín era más inteligente, gloria a Dios, y a lo mejor sí era más inteligente, ¿verdad?, en las cosas humanas. Pero esto no se trata, hermano, de grado, ¿verdad?, de ser un abogado, de ser, ¿verdad?, un licenciado en letra. No, aquí se trata de revelación. Amén. No importa que la persona no sepa ni leer ni la O por la redonda. En una ocasión dice que había un cieguito y él iba a la iglesia y alguien le dijo al ciego, ¿pero qué hace usted en esa iglesia? Si ni siquiera ve la Biblia para leerla, usted no sabe si lo que le están diciendo es la verdad o es la mentira. ¿Y qué hace usted en esa iglesia si usted no sabe leer? Usted no puede leer. Y él dijo, para que vean de qué lado estoy. ¿Vio? Que la revelación no viene porque la gente sepa letras o no sepa, no, la revelación viene de Dios. Amén. ¿Ve? Él no la podía leer, pero él tenía revelación y él dijo, yo estoy aquí para que el mundo sepa de qué lado estoy yo. Amén. Para que vea el mundo que estaba del lado de la palabra. Amén. Ahora, ¿quién, si él no sabía leer, verá quién le dio esa confianza que lo que estaba oyendo era la verdad? Dios se lo estaba revelando. Amén. Y Dios no revela las cosas aquí en la mente, hermano, no. Dios las revela en el corazón. Amén. Muchas veces usted no haya ni cómo explicarlo. No sabe, hermano, no sabe. A lo mejor usted no sabe cómo explicarlo, pero usted lo cree. Amén. Dice, bueno, yo verdad que no sé cómo explicarlo, pero yo lo creo. Sí. Le preguntan y le dicen a usted, mire, ¿qué hace usted ahí, jovencito? Tanto placer que hay en el mundo que usted puede ir y disfrutarlo allá. ¿Qué hace usted en la iglesia? Bueno, para que sepan de qué lugar está usted, de qué parte está usted. Entonces la revelación siempre Dios la ha utilizado. El hombre no puede conocer a Dios sino por medio de la revelación. Y no puede conocer la palabra de Dios sino por medio de la revelación. Gloria a Dios. Entonces en este cuadro es donde hay mucha, hay mucha interpretación. ¿Por qué hay mucha interpretación? Bueno, porque precisamente en este versículo donde el Señor le dijo a Simón, que él no era Pedro, él era Simón. Y el Señor le dijo, yo ahora digo que tú eres Pedro. Amén. Y Pedro significa piedra. Y como él dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, los católicos dijeron que Pedro es el primer papa. Y los católicos dicen que Pedro fue el primer papa porque sobre Pedro Dios edificó la iglesia. Amén. El hermano Branham dice, ¿cómo Dios puede edificar la iglesia sobre un hombre que lo negó 3 veces? Pedro negó al Señor 3 veces. ¿Cómo piensa usted que Dios va a edificar su iglesia sobre un hombre? Y de paso un hombre negó al Señor 3 veces. Amén. Para los pentecostales o los denominacionales dicen que no fue sobre Pedro. ¿Me entienden? Que no fue sobre Pedro porque no. Dice que sobre Cristo. Porque Cristo es la roca. Amén. Gloria a Dios. Pero resulta que ni sobre Cristo ni sobre Pedro. Amén. El profeta dice fue sobre la revelación. Amén. O sea, esa revelación que Dios le dio a Pedro para que él conociera que él era, ¿verdad?, que estaba allí, era el Hijo del Dios viviente. Amén. Ve, y sobre esta roca de la revelación, dice, hermano, pero la iglesia no está fundamentada sobre Jesucristo, sobre la revelación de Jesucristo. Entonces es sobre la revelación. Dice, una iglesia que tiene revelación, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella.
Hermano, mire, la revelación cuando viene al alma, hay personas que captan la revelación, ¿verdad?, en la parte humana, ¿vio? Dios se le revela a ellos, puede decir, bueno, yo creo que Dios existe, yo sé que hay un Dios por ahí, pero no le sirve ni le cree ni lo recibe. Pero él tiene una luz, pues, que hay un Dios en algún lugar, aunque él ni lo respeta, ni le sirve ni nada. Hay otros, bueno, que, hermano, tienen revelación y la revelación avanza un poquito más y le llega a la mente. Pero esta dice, son capaces, son personas, hermanos, que reciben hasta sanidad divina. Pero hasta ahí les llega. O sea, ellos pueden venir y decir, hermano, yo creo que Dios me sana. Y es verdad, hermano, hay gente que tiene mucha fe para la sanidad. Pero cuando usted le pregunta que si quiere servirle al Señor, le dice, no. Usted lo ve que un día está en la iglesia orando y dando un testimonio de que el Señor lo sanó, y otro día está allá, ¿verdad?, prendiéndole una vela a José Gregorio o a cualquier demonio de eso, porque ese hasta ahí le llega todo. Amén. Pero hay otros que no, hay otros que la revelación le llega al alma. Y eso que la revelación le llega al alma son inamovibles. Dice inamovible, hermano, sí, inamovible, porque es una revelación que Dios da. Amén. Una revelación que Dios da. Ahora escuche bien, hay algo aquí muy importante. Pedro, usted se pone a ver que Pedro, después de esta gran revelación, fue que Pedro negó al Señor. Ahora, Pedro no negó al Señor, él sabía quién era el Señor. Es más, él dijo, Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Lo que pasa es que él, en realidad, no tenía el Espíritu Santo. Y él sintió temor, sintió miedo. Y el miedo, pues, lo hizo fallar. Además, ya el Señor se lo había profetizado. Le dijo, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Ya estaba establecido así. Amén. Ahora, cuando la revelación de Dios viene a una persona, la revelación es progresiva. O sea que las cosas usted las va entendiendo de un momento de otro. Hay cosas, claro, por supuesto, nosotros todo tiene un tiempo, hermano. Y hay cosas que nosotros no podemos forzar situaciones. ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde viene la interpretación. ¿Qué es lo que pasa con los sistemas? Que cuando se consiguen con una escritura, entonces fuerzan, ¿verdad?, una interpretación. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no forzar interpretación. ¿Por qué? Porque podemos errar. Entonces estaremos dando nuestra propia opinión en cuanto a la palabra de Dios, y resulta que la Biblia dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino que Dios es su propio intérprete. En una ocasión, ¿verdad?, el hermano Branham estaba predicando, él estaba hablando acerca de cuando Jesús maldijo la higuera. Dice que Jesús maldijo la higuera y no encontró fruto, fue a buscar fruto y no consiguió. Y dice que maldijo a la higuera. Y los discípulos dijeron, mira, Señor, la higuera que maldijiste se secó. Se sorprendieron. Y él dijo, ¿lo va a sorprender eso? Cualquier cosa que usted le pidieran al Padre y no dudar en su corazón, le será hecho. Amén. Ahora el hermano Branham dice, yo no predicaba acerca de la higuera, yo no podía entender cómo era eso, porque no era tiempo de higo, y el Señor viene y le dice a la higuera que quiere higo, y resulta que no es tiempo de higo. Dice, durante muchos años, aproximadamente como 20 años, dice, nunca llegué a predicar acerca de la higuera porque no entendía. Ahora, él no se puso a darle una interpretación a eso. Él no, es que yo tengo que conseguirla como de lugar. Usted quiere saber algo de la Escritura, si usted quiere, ¿verdad?, conocer algo, usted, profeta, dice, usted tiene que orarle a Dios para que Dios se lo revele. Amén. Porque entonces podemos darle una interpretación, hermano, y esa interpretación puede estar equivocada. Puede ser el apresuramiento nuestro, ¿sí? Puede ser el apresuramiento nuestro. Y eso es lo que le estaba pasando al hermano Neville. ¿Por qué el hermano Neville? Porque el hermano Branham fue un profeta y el hermano Branham venía y predicaba. Entonces había ocasiones cuando el hermano Branham no estaba en Jeffersonville y venían gente, gloria a Dios, que querían saber cosas y le venían y le traían eso al hermano Neville, y entonces lo forzaban al hermano Neville buscando una respuesta, hermano. Y dice que el hermano Branham el hermano Neville, dice, se veía forzado y empezó a dar respuestas que no eran las correctas. Y el hermano Branham dijo, vine y hablé con el pastor, hay algo que está malo. Él está dando unas interpretaciones, no es que está interpretando la palabra, sino que dice, no está dando el consejo correcto porque la gente lo está forzando a que les dé una respuesta. ¿Entienden? O sea, la gente quiere tener una respuesta y lo forzaba hasta que él de repente, hermano, ¿qué será este sueño? Hermano, ¿qué será esta visión? Hermano, ¿qué será esto? A veces el hermano Branham lo hacía, él como profeta Dios le daba la luz y el tiempo para eso.
Pero el hermano Neville en cuanto a esas cosas estaba limitado. Entonces el profeta dice que nosotros presumir, dice hay fe y hay presunción, hay revelación y hay presunción. La revelación es así dice el Señor. Amén. La presunción no, porque la presunción es lo que la gente piensa. Y yo le digo, dentro de lo que la gente piensa, puede ser que esté correcto, pero puede ser que esté errado también, porque es una presunción. Él está presumiendo. Y el profeta dice, presumir significa avanzar sin autoridad. Amén. Usted no puede confiar en la presunción. Hay gente que dice, bueno, hermano, para mí yo pienso. ¿Vio? Eso de repente nosotros tenemos una conversación y hay algo que nosotros podemos expresarlo así, pero si nosotros quisiéramos obtener algo directamente de Dios, de la palabra de Dios, no podemos presumir. Hay cosas que sí, el profeta dice, yo me imagino a la gente tirándole tomates allá a Noé. Es un cuadro, es un drama que está poniendo él. Él no está diciendo, ¿verdad que sí? Hermano, mire, la gente, yo creo que la gente le estaba tirando allá los tomates, porque él lo está haciendo claro. Él está diciendo, yo pienso que la gente está tirándole, verá, se iba y se reía, y cuando la gente quería burlarse, y pasó un rato ahí agradable, según ellos, iba ya a reírse y a mofarse de Noé. ¿Entiendes? Pero en cuanto a la palabra de Dios, no, hermano, no. Además, la revelación, verá, la da Dios. Por eso dijo el Señor, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia que tiene la revelación de la palabra de Dios. Que tiene a Cristo, que tiene la revelación, que tiene el Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque es la revelación de la palabra. Y yo digo que la revelación de la palabra, hermano, es muy importante. Gloria al Señor. Estamos viviendo un tiempo en el cual, pues, sabe, las cosas que han estado sucediendo, y miren nada más lo que está diciendo el hermano aquí, que ellos allá tienen una denominación incluso dentro del mensaje, imagínense ustedes, gloria a Dios. Aquí dice, mire, los católicos romanos dicen que la iglesia está edificada sobre Pedro. Ahora, eso es verdaderamente carnal. ¿Cómo podría Dios edificar la iglesia sobre un hombre tan indeciso que negó al Señor Jesús y aún maldijo al hacerlo? Porque la Biblia dice que lo negó con maldición. Ahora, ¿cómo Dios va a poner o va a edificar? ¿Usted sabe lo que significa eso, hermano? Usted sabe que no es lo bonito del edificio, ni lo bonito, ¿verdad? Ni los materiales. Los materiales valen un poco con lo que está hecho. Eso puede ser muy bueno. Pero, hermano, lo más importante es el fundamento. Las bases. Por eso digo al Señor, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre con la revelación de la palabra, yo estaré allí. ¿Por qué? Porque tienen un buen fundamento. Amén. Pueden ser 2, pueden ser 3, metidos en un ranchito de Bajareque. Puede haber allá una catedral. No, hermano, mire, no es la catedral. Ojalá nosotros pudiéramos tener una también. Porque hay gente que piensa que, no, hermano, no es la catedral ni es el rancho, es el fundamento que tenga. Amén. Porque si una catedral tiene el fundamento de la revelación de la palabra, bueno, eso es lo que vale. Amén. Si una chocita por allá no tiene el fundamento de la palabra, eso no importa que sea una chocita. Hermano, mire, Dios está donde está su palabra. Amén. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarían las águilas. Amén. La interpretación correcta, hermano, es donde está la carne fresca. Amén. Amén. Porque donde estuviera el cuerpo muerto, por eso es que algunos, mire, estamos hablando de las interpretaciones, por eso es que hay algunos, incluso en la Biblia, algunos escritores de la Biblia, hay algunas Biblias modernas que dicen que donde se encuentre la carne muerta estarán los buitres. Amén. Porque no ve que no tienen la revelación para saber que no es carne muerta podrida. Porque las águilas no comen carne podrida. Las águilas, es más, hermano, las águilas nadie les mata la comida. Ellos mismos la matan. Ellos se aseguran que esa comida esté fresquecita. Ya sea un conejo, lo que sea, pero ellos no es como el buitre. El buitre sí. El profeta dice, el buitre vuela, viene, verá el carro y mata el conejo en la carretera, dice, y él no viene a buscarlo. No, él espera que se empiece a descomponer. Y cuando él se empieza a descomponer, que ese hedor va subiendo allá arriba, entonces él dice, bueno, vamos a esperar a que lleve un poquito más sol. Y mientras más descompuesto está, mejor para él, para el buitre. Ahora, usted piensa que la Biblia no dice que los buitres, la Biblia dice que las águilas.
Dice, y es carne fresca, fresquecita, recién matadita. Ellos no comen mortecina, dice el profeta, ellos son águilas. ¿Ve? Pero la interpretación errada de los hombres quieren decir, no, eso significa que Dios está donde está su palabra. Si es un ranchito, pero en ese ranchito está fundamentado verdaderamente sobre la palabra, sobre la revelación. No hay nada de añadiduras humanas allí, sino de la palabra y de este mensaje. Ahí está Dios. Lo que vale es el fundamento. Yo cuando visito a los hermanos les digo eso. Hay hermanos que uno los visita, ¿verdad? Y empiezan a decirle, bueno, hermano, usted sabe, nosotros aquí no somos muchos. Yo le digo, mire, hermano, el profeta dijo que Dios no cuenta lo suyo. ¿Recuerdan cuando David iba a la batalla? David congregaba la batalla y repartía a los capitanes y se iban a pelear. Pero una vez dice que mandó y hizo un censo. El capitán no le gustó. Y dice que no los contó todos. Entonces David empezó a ver qué fuerza tenía él para enfrentar al enemigo. Y a Dios tampoco le agradó. Porque estaba poniendo su confianza en los hombres que tenía en el ejército y no en Dios. Y resulta que no era el ejército quien lo libraba. Era Dios, hermano. ¿Vio? Pero él no, él estaba buscando era cuántos capitanes tenía, cuántos flecheros, cuántos. Y dice que el capitán desobedeció la orden y no los contó todos porque no le parecía bien, pues. Entonces el profeta dice, Dios no cuenta lo suyo, sino que Dios pesa lo suyo. ¿Recuerdan de aquel hombre que fue Gedeón, que llevó a los guerreros allá? Y él dijo, no, el Señor, él buscó su ejército también. Porque claro, números. Mientras más hombres para la batalla, mejor. Pero resulta que Dios le dijo, no, pero no es así que yo te voy a dar la batalla, porque no vayan a decir después que fue que tuvieron la batalla, porque eran muchos. Le digo, llévalos a las aguas. Y cuando fueron, verás que se tiraron y otros agarraban así. Él dijo, ahora vas a escoger los que están vigilantes. Para que vean que Jehová no salva con ejército, ni con poder, sino con su Santo Espíritu. Por eso es que le digo, todo va a depender es el fundamento, donde usted esté. Por eso es que le digo, un hogar, hermano, una persona en su casa puede tener 2 y 3 carros en el garaje. Pero todo va a depender del fundamento donde esté ese hogar, hablando espiritualmente. El fundamento es lo que es importante, hermano. Porque sobre ese fundamento es el que va a llevar el peso de toda la edificación. O sea, todo lo que se construya, no importa lo bonito, no. Eso no es. Si es bonito y está como le dije ahora, hay gente que usted piensa que Dios no puede tener una catedral. Depende si esa catedral, hablando, porque eso es un edificio, eso no tiene nada que ver que sea catedral. No, es lo que está dentro de esa catedral. En esa catedral, ¿verdad que sí? El fundamento de esa catedral es sobre la palabra de Dios. Dios está ahí. Como le dije ahora, hay gente que no les gusta el progreso, hermano. Y es que la Biblia dice, yo deseo que sea prosperado en todo. Amén. Claro, honradamente, no vamos a hacer malos negocios ni trucos para beneficiarnos. Pero hermano, si nosotros pudiéramos tener muchas cosas mejor todavía. Y hay gente que no, hermano. Hay gente que, yo recuerdo que el hermano me estaba explicando, el hermano Arnaldo, el pastor me estuvo explicando que había una iglesia, había un grupo de hermanos que salieron y vieron una iglesita bien arreglada por ahí en un campo. Y ellos dijeron, nosotros podemos hacer lo mismo también. Y se animaron, hermano, los hermanos. Y el pastor, en vez de aprovechar ese empujón, no aprovecharse de los hermanos, no. Eso no era aprovecharse de los hermanos, aprovechar el ánimo positivo que tenían los hermanos. Y entre ellos mismos hicieron un proyecto y se dieron al pastor. El pastor dijo que no, porque usted sabe que no querían pomposo y eso. Es que eso no se trata de ser pomposo, hermano. Se trata de tener comodidades. Amén. Es más, el profeta dice, cuando usted vaya a orar, póngase cómodo. Así es. Amén. Gloria a Dios. Hermano Abraham dice, sí, el profeta lo dijo en una ocasión. Si usted va a orar, póngase cómodo. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que usted pueda orar bien. Lo que pasa es que a veces las comodidades nos echan a perder. Y a veces el Señor no nos da comodidad porque la comodidad lo que hace es echarnos a perder más bien. Porque yo digo una cosa, si nosotros tenemos una comodidad, vamos a suponer que nosotros vamos a orar. Y estamos orando en una pieza que esté bien ventiladita, que tenga su aire acondicionado. Era para que oráramos unas 4 horas, ¿verdad? Y de repente en el calor, bueno, oramos 1 hora, 1 hora y media, por decir algo así. Pero a veces nos ponemos tan cómodos que es todo lo contrario. Y es que hay tanta comodidad entonces que después entonces ni oramos en el cuarto con el aire, ni oramos en el calor después porque estamos acostumbrados a puro frío. Y dice el Señor, no, para que te ore es mejor que le quite la comodidad. Pero le estamos diciendo eso, ¿verdad que sí? Que el por qué. Porque quería hablarle ahí, rápidamente ahí acerca de
el fundamento. Dice, Dios no puede edificar su iglesia sobre ningún hombre nacido de pecado, y no fue sobre alguna piedra por allí, como si Dios hubiese santificado la tierra en ese lugar. Tampoco es como dicen los protestantes, que la iglesia está edificada sobre Jesús. No, fue sobre la revelación. Amén. Léalo así como está escrito. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre te lo ha revelado. Amén. Y sobre esta piedra de la revelación edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre la revelación. Sobre él así dice el Señor. ¿Se da cuenta usted? Entonces no es la cantidad. No vamos a decir porque una iglesia tiene menos miembros que otra iglesia. Aquella iglesia porque es muy grande, hermano, eso es una iglesia mundana. Esa es una iglesia. No, eso va a depender del fundamento de la iglesia. Eso va a depender del fundamento de la iglesia. Así que no vamos a estar jugando nada por apariencia. No, Señor. Es el fundamento. Lo importante es el fundamento que hay allí. Gloria a Dios. No es la sabiduría del hombre, no es la inteligencia, no, es el fundamento en cuanto a la palabra de Dios. Amén. ¿Usted se quiere encontrar con Dios? Bueno, tiene que tener un lugar que tenga un buen fundamento. Si no tiene un buen fundamento en cuanto a la palabra, allí no está Dios, hermano. Así la gente diga, ahí está, mira que se está moviendo, mira que se está sacudiendo, mírelo como, no hermano, ni que diga, es que Dios no está ahí, hermano, Dios está en su palabra, porque es que la palabra y Dios es lo mismo. Es mismo Dios, la palabra de Dios y Dios es lo mismo. Y dice, ¿cómo supo haber que debía hacer para ofrecer un sacrificio perfecto a Dios? Por fe, él recibió la revelación de la sangre. ¿Está escuchando eso? Caín no recibió tal revelación. Ahora, como le dije ahora, en apariencia, el sacrificio de Caín se veía más bonito que el de Abel, en apariencia, pero en fundamento, hermano, que fue lo que Dios buscó. Sí, Señor. Por supuesto. Usted está entendiendo esa parte. No es simplemente la apariencia, no, hermano, porque podemos confundirnos ahí también. De repente una hermana se puede tirar al abandono y un hermano también. Una esposa o un esposo. Por eso que muchas veces los amores se enfrían. La gente se acostumbra a puro discutir, a pelear y eso. ¿Me entienden? Amén. Porque, por eso mismo, porque falla. ¿Por qué falla? Bueno, porque de repente la mujer, ¿verdad? Dice, tal vez, ¿para qué me voy a arreglar? Hay gente que piensa que las hermanas no se pueden arreglar, que las hermanas no se pueden poner bonitas. El hermano Branham dice, si usted se pone un vestido, ¿verdad? Porque usted quiere ponerse su mejor vestido para venir a la iglesia, porque usted, ¿verdad? Quiere presentarle eso a Dios. Dios no ve eso, porque Dios ve el corazón, ¿verdad que sí? Pero usted lo quiere hacer, porque usted quiere venir, ¿verdad?, arreglado a la iglesia. El profeta dice, pero si usted se pone ese vestido para sentirse orgullosa, para sentirse, verá, gloria a Dios, que ninguna hermana tiene un vestido aquí, eso es lo que está malo. No es el vestido, es el espíritu. Entonces el descuido tampoco es de Dios, sino que a veces nosotros ponemos las cosas como no son. Entonces la mujer no se pone bonita, el hombre tampoco, no es que a veces te va a estar arreglando, verá, voy a arreglarme ahí para que vean el mejor traje que yo tengo. No, hermano. Gloria al Señor. Quiere darle lo mejor, porque hay gente, hermano, que le da lo mejor al mundo. Va para la graduación del muchacho, usted lo ve y no lo conoce. Gloria a Dios. Pero viene para el culto, usted sabe quién es. ¿Por qué? Porque todo el tiempo el suéter rayado. Todo el tiempo el suéter rayado y el pantalón azul. Y si es la hermana, bueno, la falda verde y la blusa blanca. Pero vaya a ver en la graduación de los muchachos. No se conoce. Tremendo traje, tremendo zapato. Gloria a Dios. Entonces se viste mejor para un evento en el mundo en vez de ponerse lo mejor para Dios. Amén. Estoy diciendo, hermano, todo es el fundamento, todo es el espíritu con que usted haga las cosas. Usted puede ser que no tenga ni nada, pero puede tener orgullo. Y eso es lo que está malo. Presumir de las cosas, de lo que usted tiene, como para opacar a los demás. No, hermano, no es así. Así mismo en el hogar. Por eso es que le dije, el esposo es el esposo. Y tiene que buscar, la Biblia dice, el esposo tiene que buscar la manera de agradar a la esposa. Y la esposa busca la manera de agradar al esposo. Si la iglesia quisiera trabajar, el profeta dice, es que Dios no nos mandó a edificar iglesias. Claro, Dios no nos mandó a edificar catedrales, ¿verdad?, con órganos de tubo. No, el profeta dice, no, porque a veces gastamos una infinidad de dinero, pero es que no se estaba tratando de eso, hermano.
No lo estaban haciendo por orgullo o por competir. Mire, un buen anfitrión, hermano, un buen anfitrión. Yo soy una persona que hay hermanos que van a mi casa. Hay hermanos que están por fuera, que van y se quedan en mi casa y yo ciegamente los llevo. Yo conozco la cultura de ellos y sé que ellos están en el mismo nivel que yo. Pero hay otros hermanos que me han dicho y quieren y yo siempre le pongo una traba. Porque el buen anfitrión es así. Usted ve que no es por nada. Usted ve que esa gente tiene tantas comodidades que usted no tiene. Y yo sé que si él va para su casa, usted lo pone en el suelo y él va a dormir en el suelo. Pero si usted es un buen anfitrión, usted no quisiera que su hermano durmiera en el suelo. Entonces yo, para no incomodarlos a ellos, porque yo sé que a lo mejor ya ellos no están adaptados. A lo mejor ellos no están adaptados a agarrar un tobito y bañarse con medio tobo de agua, sino que prenden ahí la broma, el hidroneumático y se bañan con todo el tanque de agua que tienen. O se meten a la piscina. Entonces un buen anfitrión siempre quiere tratar bien, hermano. No se trata de que usted no quisiera tener a los hermanos. Y hay hermanos que yo le doy mucho la vuelta. A veces siento como pena porque, usted sabe, no es porque ellos sean más grandes, no es eso. Porque un cristiano, hermano, es un cristiano donde quiera que vaya. ¿Verdad que sí? Pero hasta donde, si usted es un buen anfitrión, usted siempre quiere poner lo bueno. Y a veces pasa eso, hermano. Y quien se lleva la pedra, ¿usted sabe quién es? El pastor. Gloria al Señor. Usted va a una iglesia y a veces, verá, los hermanos no van y el pastor, usted ve que él, oye, los hermanos no han venido. Yo siempre como tratando de tapar hueco, porque él siente a veces como un poco de pena, porque él quiere ser un buen anfitrión. O sea, a veces los hermanos, tal vez eso es lo que quieren, ser buenos anfitriones. Nosotros queremos ser un buen anfitrión, bueno, para que cuando vengan los hermanitos no tengan tanto calor, no va a refrescarlos un poquito y con eso podemos meter. Eso era lo que los hermanitos querían. Pero el pastor le puso, más bien lo que hizo fue ponerle una traba a la puerta. Ahora, hermano, no, mire, es una broma que parece la cueva del Guácharo, más bien. Esa broma no tiene ni bombillo. Es una broma oscura, una broma que uno los ojos cuando va a predicar tiene que prender celular a veces, ¿será? Bueno, una gente se va a acostumbrar, hermano, a las tinieblas. Si más bien Dios hizo la luz para que echa fuera las tinieblas. Amén. Sí, hermano, no puede estar en tinieblas todo el tiempo. Así estaba la casa mía, en tinieblas, porque todos los bombillos se iban quemando y yo, como siempre, ajá, sí es verdad, eso hay que arreglarlo, eso hay que ponerlo, así que cuando poco, hermano, tenía un solo bombillo. Un solo bombillo en la sala. Sí, hermano, en la cocina, perdón. Y eso porque era obligatorio, porque si no nos íbamos a matar el hambre, porque ¿cómo iba a cocinar la mujer? Usted se metía para el cuarto con el celular. Se metía para el baño con el celular. Mano, qué broma es esa. Yo digo, bueno, si yo arrependo al diablo, yo estoy en las tinieblas ya. Eso que Dios es Dios de tinieblas, hermano. Dios es Dios de luz. Amén. Entonces, bueno, tampoco es que vamos a estar... Gloria a Dios, ¿verdad? Pero hermano, hay que entender bien las cosas. Por eso es que le digo, todo depende del fundamento y todo es el espíritu con que usted haga las cosas. Pero usted puede usarlo mejor para Dios. El profeta dice eso. Dice, ahora, si usted ve que eso está tomando control de un mal espíritu, entonces, bueno, deseche eso, pero por el mal espíritu. Una persona pues no quiere decir, ¿verdad? Porque también una persona, hermano, porque no fue por el culto. No, hermano, porque tú sabes, son 2 faldas nada más. Y no, tampoco así. Usted me está entendiendo lo que le quiero decir yo. Usted le está dando lo mejor. Si eso es lo mejor que usted tiene, bueno, Dios se lo está recibiendo. Es que Dios le está viendo el corazón. Amén. Dios está viendo el buen espíritu. Amén. Usted lo que quiere es hacer algo porque usted quiere agradar a Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Usted no quiere darle una mala impresión por ahí, porque la gente, al lado de mi casa había una mujer que era evangélica, y no era cristiana, evangélica. ¿Qué hizo la evangélica? Se descarrió, se metió después a la brujería, le echaron ella estaba contando que el hombre la puso en el suelo, le puso una cruz, le puso una vela, le tiró un poco de pólvora encima, con el ciervo la puso a estornudar, y ella dice, y que le salió el espíritu del evangelio, y que era un viejito, ¿verdad? Con un saco arriba, o sea, como queriendo decir que el evangelio era ruina, que el que está evangélico está arruinado. Gloria a Dios. Amén. Y que arruinado está el diablo. El diablo sí no tiene nada en este mundo, hermano. Él es dueño de su sistema. Pero dígame usted, ¿cuánto vale el sistema del diablo? En el sistema de Dios hay hombres. ¿Verá que hay hombres? El sistema del diablo es puro gay. En el sistema de Dios, mujeres santas y puras. Allá, puras prostitutas. De esas, y no prostitutas hablando mundanamente, espiritualmente.
Que ore, porque el que está en el mundo está en el mundo, hermano. Eso no conoce nada. Y si no está atrapado por un espíritu en el mundo, te es borracho. Eso es diferente. Son espíritus religiosos que dicen que están adorando a Dios, que están agradando a Dios. Y la broma es que usted le dice que está ciego y no se lo cree. Por eso es que le dice, el profeta predicó un mensaje y no lo sabe. Dice que la edad, que lo más triste de la edad de la Odisea es que está ciega, es que está pobre, que es miserable, que es cuitata, aunque dice que tiene mucho. Y aunque es una edad muy rica en cuanto a los bienes materiales, dice el profeta, pero no sabe que delante de los ojos de Dios lo que es una pobre, es una miserable, es una cuitata. Entonces no es el concepto como la gente se vea, es el concepto que Dios tenga de él. Gloria a Dios. Y dice, ¿cómo Abel debería ofrecer sacrificio perfecto a Dios? Por fe. Él recibió la revelación de la sangre. Caín no recibió tal revelación, aunque sí tenía un mandamiento. Así que él no podía ofrecer un sacrificio correcto. Fue una revelación, dice, de parte de Dios. Lo que hizo la diferencia y concedió a Abel la vida eterna. Ahora usted puede recibir lo que dice el pastor o lo que el seminario enseña, y aunque se lo enseñen con la mayor elocuencia, pero hasta que Dios no le revele a usted que Jesús es el Cristo y que usted es purificado por la sangre y que Dios es su Salvador, usted nunca tendrá la vida eterna. Porque consiste en una revelación espiritual. ¿Se da cuenta usted? Hermano, entonces no es... ¿Y por qué la Biblia dice que por el oír? Precisamente por el oír. Es que Dios trae la revelación por el oír, la palabra de Dios. Pues tampoco, hermano, porque entonces ¿qué Dios le va a revelar? Si usted no escucha la palabra, dígame usted qué Dios le va a revelar. ¿Se acuerdan el eunuco? Dicen cuando se quedó con Felipe. O Felipe, ¿verdad? Dice que Felipe tiene una campaña y el Espíritu Santo le dijo, Felipe, te necesito. Mira, hermano, un alma desesperada trae a Dios a la escena. Felipe dice, el profeta tenía un avivamiento. Y el Señor lo sacó de allá donde estaba en Samaria predicándole el avivamiento. Y se lo llevó a un hombre que venía en un carro. Lo pudo haber llevado a una gran multitud a predicarle a muchos. Se lo llevó a un hombre en una carreta. Y eunuco de paso, que venía leyendo la Biblia. Pero él venía leyendo la Biblia, pero no estaba entendiendo, pero él quería entender. Él le daba vuelta a la cosa y vuelta para allí y vuelta para aquí, no entendía. Y el Espíritu Santo llevó a Felipe y lo montó en el carro. Me dice usted cómo se subió, no sé, pero lo cierto es que iba en el carro con el hombre después. Y entonces le preguntó, ¿verdad? ¿Tú entiendes lo que lee? Él estaba leyendo, le faltaba la revelación, pero estaba leyendo. Pero dígame usted, ¿qué Dios le puede revelar? ¿Qué Dios nos puede revelar a nosotros? Si nosotros no leemos, si no escuchamos, ¿qué es lo que Dios nos va a revelar entonces? Sí, porque cualquiera puede... No, hermano, el que es cristiano en su casa, sí, pero ¿qué le va a revelar a Dios si no se congrega, si no lee? Gloria al Señor. Dígame usted que Dios le va a revelar. La Biblia dice, el Espíritu Santo vendrá y os recordará. ¿Vio? Él estaba leyendo, él estaba interesado en qué Isaías 53 estaba leyendo. Y él dijo, yo no sé si el profeta está hablando de él o es que está hablando de otra persona. Pero tú estás entendiendo eso. Digo, ¿por qué me voy a entender si no hay quien me lo explique? Y empezó a hablar con él hasta que el hombre dijo, no, paren el carro aquí. Se le olvidó hasta la diligencia que iba a hacer. Gloria a Dios. Para el carro aquí, ¿qué pasó? No, paren aquí. Yo quiero ser bautizado, es ya. Amén. Él le dijo, pero ¿qué impida para que yo sea bautizado? Y él dijo, no, que tú hayas creído. Si es eso, párelo ahí. Párame el carro aquí. Dice que estaba una fuente de agua, hermano, porque es que Dios canaliza todo. Amén. Exactamente en el mismo momento apareció la fuente del agua y él dice que el eunuco se bajó y Felipe lo bautizó. Amén. Pero Dios le reveló lo que él estaba leyendo, pero él no lo podía entender. ¿Vio? Entonces, ¿qué revela Dios? Dice, Dios revela su palabra. Gloria a Dios consiste en la revelación espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque eso no lo da carne ni sangre. Eso no lo da el seminario. Eso no lo da el que estudia para pastor. Eso no lo da ni el que estudia para evangelista, no. No, Señor. Eso no es la revelación. Él recibe lo que le enseña el seminario. Él va a recibir lo que le están enseñando y se lo están instruyendo. Y él, sin saber si es verdad o es mentira, lo repite. ¿Por qué? Porque él solamente está repitiendo una clase que le están dando. Y él lo está tomando como una gran verdad. Eso fue lo que le pasó a Lutero, hermano. Eso fue lo que le dio luz a Lutero.
Lutero fue un monje, gloria a Dios. Y entonces ese Lutero Gloria a Dios. recibió su enseñanza en su monasterio ahí, en teólogo, pero era algo que él había aprendido de los maestros. Pero él se metió en una habitación y dijo, yo he aprendido esto de mis superiores. Y él dijo, pero yo quiero aprender más allá de lo que ellos me digan. Yo quiero aprender de Dios. Y entonces usted sabe lo que decía Lutero, él mismo se castigaba, se metía en penitencia. Estaba poniendo como loco porque él quería algo más que lo que enseñaban allá, pues los curas. Él sabía que eso se lo habían enseñado, que eso estaba en la Biblia, pero él quería algo más que eso. Él quería era que Dios, y entonces él dijo, por ser un pecador, por ser un hombre pecador, Dios no me habla, pero yo quiero que Dios me hable. Y él mismo se infringía, hermano, se metía en ayuno, él mismo se ponía esa penitencia, él mismo se hería, él mismo se metía en los lugares donde se pagaba la penitencia, así que nadie se la pusiera. Y los superiores hablaban con él y le decían que no era así, que tenía que confiar en la Santa Madre, que el Papa estaba en el lugar de Dios. Y él dijo, no, pero es que hay algo aquí adentro, que yo he leído lo que dice el Papa, yo he oído a mis superiores, pero eso que está aquí adentro que va, eso no lo ha llenado todavía. ¿Vio? En el corazón, el profeta dice, el lugar de Dios es el corazón. Y el lugar de la revelación es el corazón. Hermano, y hasta que Dios no entre en ese corazón tiene un vacío. Ese corazón tiene un anhelo. Ese anhelo, ¿verdad? Dice el profeta, el hombre nació con la sed de Dios. Usted, la simiente de Dios, nace con la sed de Dios. Hay algo aquí adentro que le pide a Dios, que le reclama a Dios. Amén. Y él puede estar en el mundo, ¿verdad? Y pensar que está gozando en el mundo, pero cuando se queda solo, se da cuenta que no está gozando nada. Hay algo, él tal vez no sabe que es el Señor, que le hace falta, pero hay algo que está allí, que no lo calma nada, sino hasta que Jesucristo ocupa ese lugar. Un hombre sin Dios, un hijo de Dios sin Dios, hermano, él no va a tener una vida tranquila. Él no va a estar tranquilo, hermano. ¿Por qué? Porque eso es algo que está dentro de la persona. Ese es el lugar de la revelación. Hay gente que está en la denominación, hermano, y hay cosas que todavía ellos se dan cuenta, y eso es lo que los hace saltar para vida eterna. Cuando ellos se consiguen con la palabra y dicen, con razón. Como dice el coro, ¿cómo lo iba a tener si que lo buscaba donde no lo había? Así dice un coro, ¿verdad que sí? Dice, gozo lo que yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Lo buscaba en la hechicería. Amén. Lo buscaba en el licor. Lo buscaba, hermano, en el mundo, en los placeres mundanos, y nunca lo llegaba a obtener. Porque el alcohol no pasa de los riñones y del juicio. Eso no llega para acá para adentro. No, pero el Señor no. El Señor pasa por la mente, pasa por el cuerpo, entra y llega al corazón. Y ese lugar en el corazón, hermano, no lo puede ocupar nada. Ese lugar lo predestinó Dios para colocar su palabra. Usted dice, Dios me eligió a mí para revelarme su palabra, sí, pero usted tiene el lugar suyo de la palabra. ¿Usted sabe dónde está su lugar? ¿Usted sabe dónde está el lugar de Dios? En su corazón, no en la mente, en su corazón. ¿Entiende? Y le digo una cosa, un hijo de Dios, el profeta dice aquí, es la revelación. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Las puertas del infierno son los sistemas denominacionales. Dice, hermano, ayer le estuvimos predicando algo acerca de eso, y los hermanos, mire, se le pusieron los pelos de punta, porque el hermano Branham dice aquí en este libro de las edades, dice, ellos no son sus hermanos. Esos que aparecen allí en el trono, en el juicio, así hayan sido hermanos carnales suyos aquí. Dice, ellos ya no son sus hermanos, porque si fueran sus hermanos fueran herederos. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Yo tengo una vecina que se murió y dejó 2 carros, a los hijos míos no le tocó nada. ¿Y cómo le iba a tocar si que no eran hijos de ella? Gloria a Dios. Así mismo, el profeta dice, la vida eterna es una herencia para los hijos de Dios. Y dice, si ellos fueran hijos de Dios también, ellos fueran parte de la herencia, pero no son hermanos suyos, dice el profeta. ¿Ve usted? Y dice aquí, ¿quiénes? Las denominaciones, el sistema. ¿Las denominaciones qué son? Bueno, hermano, las puertas del infierno. Dice, pero eso no puede prevalecer. Contra Dios no. ¿Por qué, hermano? Porque eso está en el corazón. Eso es un anhelo. Eso es un imán, hermano. ¿Eso es lo que es un imán? Un imán, pero de lo fuerte, hermano.
Gloria a Dios, que llama, que clama, que usted sabe, hermano. Bueno, yo vengo al culto, yo soy un creyente, pero allá adentro hay algo que le reclama más todavía. Amén. Usted viene al culto, hermano Robert, y yo vengo al culto, y yo soy el hermano Darío, el predicador, y estoy hablando aquí, ¿verdad? Pero aquí adentro hay algo que me dice, no, te falta más todavía. Y usted viene aquí, si usted es un hijo de Dios, si no tiene eso en el corazón, no le importa, hermano. Viene, entra, se va, el mensaje pasa por donde pasa, nada lo contriñe, no tiene nunca nada que arrepentirse, no tiene nunca nada que arreglar con Dios, no, hermano, nunca. Ahí hay una mala señal. Pero un creyente que todo el tiempo, ¿verdad? No es que no tiene seguridad en Dios, no. Es que eso que está ahí adentro todo el tiempo le reclama, hermano. Dice, es un abismo que clama. Dice, ¿y cuándo clama ese abismo? ¿Hasta cuándo clama ese abismo? Dice, hasta que el otro abismo le responda. El hermano Gabriel, cuando se enamoró de Natalie, ¿verdad que sí? Cuando vio esa muñequita bonita, hermosa, algo le brincó aquí adentro. Y una broma ahí, ¿y usted? Y eso, hermano, no lo dejó tranquilo. Hasta que por fin, bueno, él no me ha dicho cómo, pero no sé cómo, pero hasta que llegó el momento, bueno. Y la broma es eso, hermano. Hay hombres que no tienen novia porque no se arriesga. Si usted no se arriesga, hermano, pierde. Sí, hermano, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque se ponen a pensar. Y es que es duro, hermano, que a usted le guste. Yo lo digo porque yo pasé por ahí. Yo sé que ustedes ninguno pasó por ahí, los varones. Pero verá, hermano, que usted vaya a hablar con la persona y si la muchacha le dice que no, y usted no quiere que le digan que no. Entonces, para que no le digan que no, gloria a Dios, pero entonces no, pero es que de todas maneras, si me dice que si yo no le digo nada, no pasa nada. Si me dice que no, tampoco pasa nada. Pero si me dice que sí, entonces no le dice nada, que para que no le diga que no, pero de todas maneras, si no le dice nada, si no es no, bueno, continúa igual, ¿verdad que sí? Por ello hay gente que es así, hermano, no se atreve, hermano, no tiene valor, pues. Así, y si me dice que no. Una vez llegó un jovencito y le gustaba una muchacha, hermano, una hermanita, y era un buen muchacho también, y la muchacha también. La muchacha le caía bien, pero por supuesto ella no lo iba a enamorar. Y la muchacha le caía bien, el hermano. Hasta que llegó otro que sí es verdad que no lo pensó dos veces. Cuando la vio fue y habló con ella. Y como ella no tenía compromiso con nadie, el muchacho empezó a hablar con ella y eso. Ella empezó a ver, ¿sabes? Como la jovencita, era su primer novio, se sintió muy enamorada, un buen muchacho, un buen creyente. Cuando el otro supo que le estaban echando adelante, intentó. La muchacha le dijo, hermano, mire, yo le voy a decir una cosa, yo tengo un pretendiente. Yo verdaderamente considero que usted es un buen muchacho. Es más, usted me gusta de apariencia. Yo pienso que usted puede ser un buen esposo. Pero usted nunca me dijo nada. Cuando le vino a decir, porque ya otro le había dicho. Entonces lo que le quiero decir yo es que hay esa ansiedad dentro, ¿verdad? Que no descansa hasta que, así como yo, pues me gustó la muchacha y empecé a buscar la manera, hermano, de hablar con ella, de llevarle un chocolate, de asegurar la cosa, porque lo que aquí había dentro era tremendo. Ahora, multiplique eso por millones de veces usted como creyente en cuanto a Dios. Eso es algo que está dentro del creyente que clama por Dios, que clama por la palabra, que clama por revelación, que clama, que se quiere allá en el rapto, que quiere el Espíritu Santo, que hermano, que quiere ser un creyente, que usted no está satisfecho con la vida que lleva y que hermano, bueno, pero hay algo aquí adentro porque ese lugar es de Dios. Y ese lugar no, hermano, hasta que Dios no llegue a ese corazoncito, el profeta dice, ahí llega la revelación espiritual. Y cuando esa revelación llega ahí, hermano, ese es un oasis. Sí, Señor. Usted está seguro, usted sabe que pase lo que pase, usted es de Dios. Amén. ¿Pero que usted no tiene ninguna preocupación en su casa? Sí. ¿Será que el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo será correcto? Pero el que no tiene esa revelación va y se bautiza de nuevo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como una hermanita que duró un tiempo aquí, hermano. Y después de un tiempo no volvió al culto y mandamos a los diáconos a averiguar porque la señora no había puesto. Y la encontramos en la casa leyendo la Biblia. No, hermano, yo no estoy descarriado. Lo que pasa es que yo no volví a la iglesia, hermano. Yo me estoy congregando por aquí. Dice, hermana, pero ¿está congregando dónde? Aquí no hay más iglesia de este mensaje. No, hermana, que si usted supiera, Dios me reveló a mí que Dios eran tres.
El profeta dice un fundamento sobre otro fundamento. No, hermano. Dice que no se puede fundamentar, porque usted no puede poner un fundamento sobre hojarasca. Ni puede poner hojarasca sobre un fundamento porque no le va a funcionar. Usted va a hacer unas bases, pueden ser gruesas, puede ser un buen fundamento, pero y si eso está lleno de hojas, que aquí hay albañiles que saben que tienen que replantear, que tienen que limpiar, que tienen que apisonear bien el terreno, que tienen que apretarlo y después echa sus bases. Pero si lo tira arriba un poco de hoja podría de más. Por eso es que le digo, un buen fundamento no puede estar sobre hojarasca. Entonces, ¿cómo le va a agregar una revelación a otra revelación? Gloria a Dios. ¿Vio? Porque no hay una revelación. Cuando la revelación baja, eso queda en claro. Le damos gracias a Dios. Y dice, y la promesa es que la puerta del infierno no va a prevalecer contra la novia. No, hermano. No hay nada que le pueda quitar eso. A usted se le pueden acercar. Mire, señora Alicia, tantas iglesias que hay aquí tan cerca. Porque siempre hay uno que es entrépito. Señora Alicia, usted que vive por aquí, tantas iglesias cerca. ¿Qué hace usted para allá tan lejos? Vive en la entrada de San Carlos por Valencia y camina para entrar para San Carlos por Acarico. Y ni siquiera la traen y hay hermanos que tienen carro. Gloria a Dios, amén. Cualquiera puede pensar eso, ¿verdad? Y decir, usted hermano, pero la revelación que usted ha recibido. Amén. Señor. La revelación que nosotros hemos recibido, por eso dijo el apóstol, dijo, ¿a quién iremos? Y no solamente tú tienes palabra de vida eterna. Mire, hermano, aquí luchamos, aquí tenemos pruebas, ¿verdad? Aquí tenemos lucha. A veces entre nosotros mismos nos espelucamos, pero no tenemos para dónde vamos a ir. Y es que la revelación, hermano, la tenemos aquí. Dios nos ha revelado que este es nuestro lugar. Usted tiene que caminar por revelación. Si no, hermano, algún día el que no la tenga, va a llegar un momento en que va a recibir otra revelación. Cuando la revelación se recibe en el alma, dice el profeta, es como cuando la madre sale embarazada. Dice que la célula del hombre entra y la matriz se cerró. Ahí no entra más nada, hermano. Así mismo es la revelación de Dios. Cuando Dios le revela a usted, hermano, mire, pero usted ve aquí, mire, aquí está el Padre. Usted ve que aquí está el Hijo. Usted se pone a ver a Jesús en la transfiguración. Ahí estaba el Hijo, Jesús. El Padre estaba en el cielo y habló. Y el Espíritu Santo se vino como una paloma. ¿Se da cuenta que ahí el Padre estaba en el cielo, el Hijo estaba ahí y el Espíritu Santo que bajó? Jesús dijo, nadie subió al cielo, sino quien descendió del cielo. Amén. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Como eso que el Hijo del Hombre está en el cielo y estaba hablando con ellos ahí. Ellos no saben que Dios es omnisciente, hermano. Que Dios está en todas partes al mismo tiempo. La voz se oyó en el cielo. Jesús estaba transfigurado allá arriba. Ahora le voy a decir una cosa. ¿Y el Espíritu Santo para dónde se metió? ¿Para dónde cogió? El Espíritu Santo para dónde cogió. Ese Espíritu de Dios, ¿verdad? Esa voz que bajó, ese Espíritu de Dios, ¿a dónde entró? ¿A dónde se metió? ¿Para dónde cogió? En Jesús, hermano. No, hermano. El que no tiene revelación, pero gracias a Dios por la revelación de su palabra, hermano, y por Dios habernos elegido. Amén. Vamos a ser agradecidos de Dios, dándole gracias a Dios por la elección que tú nos diste para colocar en nosotros tu palabra. Hermano, esta es una cosa que la palabra de Dios es algo tan importante que el mismo Dios, como ha puesto Dios en nosotros, lo más valioso que hay, que es la palabra de Dios.